Hay algo que haces cada semana en tu cocina, algo que haces creyendo que eres práctico, que ahorras dinero, que no desperdicias comida, y ese hábito está generando silenciosamente las condiciones para uno de los padecimientos más agresivos que existe en la medicina moderna. No es exageración, es química, y 5 alimentos muy específicos son los responsables. Si tienes sobras en tu refrigerador ahora mismo, necesitas ver esto completo. Antes de empezar, si este tipo de información te parece útil, suscríbete, porque lo que viene en los próximos minutos es lo que la mayoría de personas nunca sabrá. Empecemos por el que más va a sorprenderte, porque es exactamente lo que todos los expertos en nutrición te han recomendado evitar desperdiciar. Piensa en esas papas fritas, ese pollo frito, ese rollito que quedó anoche. Lo tapas, lo guardas y al día siguiente lo metes al sartén con un poco de aceite para que vuelva a quedar crujiente. En ese momento exacto activas un proceso químico contra el cual tu cuerpo casi no tiene defensas. Los aceites de girasol, maíz y soya, los más comunes en cualquier cocina, son altamente inestables bajo el calor. Cuando los calientas por segunda vez, sufren una descomposición profunda que genera compuestos llamados aldehídos. 2 de ellos son especialmente agresivos, el 4-hidroxinonenal y el malondialdehído. No necesitas recordar los nombres, solo necesitas entender lo que hacen. Actúan como chispas que saltan sobre tus células sanas, dañándolas desde adentro, incluyendo el ADN que le indica a cada célula cómo crecer, cuándo detenerse y cuándo morir. Cuando ese código se corrompe suficientes veces, la célula deja de seguir instrucciones, comienza a multiplicarse cuando no debería. Así empieza el problema. Y tu páncreas es uno de los órganos más vulnerables a este tipo específico de daño. Cuando consumes alimentos fritos recalentados, tu cuerpo desencadena una respuesta inflamatoria para contener el daño. Pero si eso ocurre varias veces a la semana durante meses y años, esa respuesta nunca se apaga. Un páncreas permanentemente inflamado es un páncreas intentando hacer un trabajo de precisión dentro de un edificio en llamas. ¿Cuántas veces recalentaste algo frito solo esta semana? Escríbelo en los comentarios, el número real, porque ese número dice exactamente cuánto riesgo has estado aceptando sin saberlo. La solución es directa. Nunca recalientes alimentos fritos, ni aceite fresco, ni el mismo aceite. Usa un horno seco a 180 grados o una freidora de aire. El calor seco recupera la textura sin generar ningún daño adicional. Y el aceite para freír es de un solo uso. Fríes hoy, lo desechas hoy. El segundo alimento va a sorprenderte más todavía, porque es algo que aparece en todas las listas de superalimentos, algo que todos los nutricionistas del planeta consideran una de las mejores opciones que puedes comer. Una tarde de domingo cocinas espinacas salteadas con ajo, de un verde intenso, perfectamente preparadas. Te sientes bien contigo mismo, estás siendo saludable. Las guardas en el refrigerador. El lunes al mediodía las metes al microondas 90 segundos. Huelen igual, se ven igual, saben igual. Y ese segundo calentamiento acaba de desencadenar dentro de esas espinacas una reacción que la Organización Mundial de la Salud ha vinculado oficialmente con riesgo de desarrollar condiciones graves. Esto es lo que ocurre. Todas las verduras de hoja verde contienen compuestos naturales llamados nitratos. Frescos son completamente inocuos, pero cuando cocinas estas verduras y las dejas reposar, las bacterias presentes naturalmente comienzan a convertir esos nitratos en nitritos. Y cuando aplicas calor por segunda vez, esos nitritos reaccionan con los aminoácidos del alimento y forman compuestos llamados nitrosaminas. La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer los clasifica como probables carcinógenos humanos. Son genotóxicos, lo que significa que ingresan directamente al núcleo de tus células y alteran tu material genético no desde afuera, sino desde dentro de la propia maquinaria. Piensa en tu ADN como el plano maestro que tu cuerpo usa para construir y reparar todo. Las nitrosaminas son como alguien que entra al cuarto de los planos cada pocos días y borra silenciosamente una instrucción. Tus sistemas detectan la mayoría, pero no todas. A lo largo de meses y años de exposición repetida, esas alteraciones acumuladas empiezan a producir células que no se comportan como deberían, y tu páncreas es convocado al proceso de desintoxicación repetidamente, semana tras semana, sumergido en estos compuestos mientras simultáneamente enfrenta estrés bioquímico crónico. La solución: come tus verduras cocidas frías, espinacas frías en un bowl, en una ensalada, enrolladas en una tortilla. Todos los nutrientes siguen presentes, cero formación de nitrosaminas, porque no hay segundo calentamiento. Si las necesitas tibias, cocina solo lo que vas a comer en ese momento, y si las recalientas, solo una vez. Cada ciclo adicional multiplica la formación de estos compuestos. Eso no es metáfora, es química. El tercer alimento es el más silencioso de todos, porque el peligro dentro de él no puede ser detectado por ninguno de tus sentidos, sin olor, sin sabor, sin ninguna señal visible. Piensa en la olla de arroz que preparaste hace unos días. Hiciste bastante porque es más práctico. Has estado recalentando porciones todos los días, completamente
perfectamente normal y escondido dentro de ese arroz, desde el momento exacto en que dejó de cocerse y comenzó a enfriarse, se ha estado desarrollando un proceso biológico del que la mayoría nunca ha sido advertida. Existe una bacteria llamada Bacillus cereus, presente en el arroz crudo de cualquier supermercado del mundo. La cocción elimina las bacterias activas, pero no elimina las esporas. Una espora es una estructura de supervivencia endurecida que ciertas bacterias producen para sobrevivir condiciones que de otro modo las destruirían. El agua hirviendo no puede eliminarlas. Las temperaturas normales de cocción no las afectan. Permanecen dormidas en tu arroz perfectamente cocido, sin olor ni sabor que las delaten, esperando a que la temperatura baje a su rango ideal de multiplicación, que es exactamente la temperatura de tu cocina mientras el arroz se enfría. En ese momento despiertan, se multiplican y producen toxinas. Y aquí está el detalle que más importa. Una de esas toxinas es termoestable. Cuando metes ese arroz al microondas el día siguiente, eliminas las bacterias vivas, pero la toxina que ya produjeron mientras se multiplicaban sobre el arroz sobrevive el recalentamiento completamente intacta y entra a tu cuerpo en plenas condiciones. Es como cerrar una fábrica que ya llenó todos sus barriles tóxicos. Los barriles siguen ahí y estás a punto de consumirlos. La exposición repetida a bajas dosis de estas toxinas, incluso sin un episodio dramático de intoxicación cada vez, genera inflamación crónica en todo tu sistema digestivo. Y tu intestino y tu páncreas comparten suministro de sangre, drenaje linfático y vías de señalización inflamatoria. Un intestino crónicamente inflamado envía esas señales directamente a tu páncreas, siempre, sin excepción. ¿Cuántos días lleva el arroz en tu refrigerador ahora mismo? Escribe el número real en los comentarios. La solución: enfría el arroz cocido dentro de la primera hora después de cocinarlo. Extiéndelo en una capa amplia y poco profunda para que baje la temperatura rápido. Consúmelo dentro de las 24 horas. Recaliéntalo completamente hasta que salga vapor en todas partes y no lo vuelvas a refrigerar después de recalentarlo. El cuarto alimento lo consumen casi todas las familias varias veces a la semana. Anoche preparaste pollo al horno, dorado, perfectamente cocido. Lo guardas, hoy al mediodía lo metes al microondas 2 minutos, tocas la parte exterior, se siente caliente y lo comes. Un martes completamente normal en millones de hogares. Y la forma exacta en que ocurrió ese recalentamiento es exactamente donde vive el peligro. Un microondas no calienta como un horno, excita las moléculas de agua dentro del alimento para generar calor, pero distintas partes de la misma pieza de pollo tienen diferente contenido de agua, diferente densidad, diferente distribución de grasa. Algunas zonas alcanzan temperaturas que eliminan las bacterias. Otras, a apenas centímetros de distancia, permanecen exactamente a la temperatura en que las bacterias no solo sobreviven, sino que se multiplican activamente. Estos se llaman puntos fríos. No puedes verlos, no puedes sentirlos desde afuera. La parte exterior puede estar extremadamente caliente mientras el centro permanece en condiciones ideales para las bacterias. La salmonela y el campylobacter, presentes en aves crudas en tasas muy elevadas, son las más preocupantes aquí, y las exposiciones repetidas a dosis bajas, insuficientes para derribarte completamente, pero suficientes para mantener tu intestino en estado de inflamación crónica, son las que se acumulan silenciosamente a lo largo de los años en condiciones de las que tu páncreas no puede escapar. La solución: usa el horno a 175 grados, bien cubierto con papel aluminio, de 15 a 20 minutos. El calor llega a cada parte de manera uniforme, sin puntos fríos. Si debes usar el microondas, corta el pollo en trozos pequeños y uniformes. Usa potencia media, detente a la mitad y reorganiza todo. Luego déjalo reposar tapado 2 minutos o simplemente cómelo frío. Pollo frío desmenuzado en una ensalada elimina absolutamente todos los riesgos. El quinto y último alimento presenta no uno, sino 2 peligros químicos completamente distintos ocurriendo al mismo tiempo. 2 ataques diferentes provenientes de un solo plato de sobras. Las papas asadas del domingo, perfectas, doradas, crujientes. El lunes las sacas, las pones en un sartén con aceite para que vuelvan a quedar crujientes. Y en ese momento 2 procesos independientes atacan desde 2 ángulos distintos de manera simultánea. El primer ataque proviene de un compuesto llamado acrilamida, clasificado como probable carcinógeno humano. Se forma cuando alimentos ricos
en almidón son expuestos a temperaturas superiores a 120 grados. Ese color dorado que tanto te gusta en una papa perfectamente asada es parte del mismo proceso que genera acrilamida, y cuando una papa ya cocida se refrigera, su superficie se reseca y los azúcares se concentran. Cuando aplicas calor intenso por segunda vez, las condiciones para la formación de acrilamida son más favorables que durante la primera cocción. Posiblemente estás obteniendo una carga considerablemente mayor de tus papas recalentadas que de la comida original. Ese es el primer ataque. El segundo agota tu páncreas de una manera que se acumula en silencio durante años. Cuando las papas se cocinan y se enfrían completamente, parte del almidón regular se convierte en almidón resistente, que modera tu nivel de azúcar en sangre, ralentiza la absorción de glucosa y alimenta las bacterias intestinales beneficiosas. Una papa cocida y fría es metabólicamente un alimento completamente diferente. En el momento en que la recalientas a fuego alto, ese almidón resistente se convierte de nuevo en almidón regular de digestión rápida, en 90 segundos. Lo que era suave para tu azúcar en sangre se convierte en un pico, y quien responde a ese pico es tu páncreas, específicamente las células que producen insulina, forzadas a una liberación repentina y urgente. Una vez, completamente normal. 3 veces a la semana, cada semana, durante años, esas células son llevadas a eventos de emergencia de manera repetida, se agotan, se deterioran, y si además las vuelves a freír en aceite, estás sumando los peligros del primer alimento encima del quinto: acrilamida máxima, oxidación máxima del aceite, todos los riesgos de este video concentrados en un solo plato. La solución: come tus papas cocidas frías siempre que puedas. Una ensalada de papa fría con aceite de oliva, vinagre y hierbas frescas. Conservas todo el almidón resistente, eliminas la acrilamida adicional y le das a tu páncreas una comida con la que no tiene que batallar. Si las necesitas tibias, usa el calor más bajo posible, apenas suficiente para quitarles el frío, y nunca vuelvas a freír una papa que ya fue cocida. Ya revisamos los 5, y lo más importante no es el miedo paraliza. Lo que importa es la información práctica que te permite tomar una decisión diferente esta noche. Alimentos fritos, horno seco o freidora de aire, nunca aceite. Verduras de hoja, frías o cocinadas al momento. Arroz, enfriado rápido, consumido en 24 horas. Pollo, horno o frío. Papas, siempre que puedas o con calor suave y moderado. Tu páncreas ha trabajado para ti en completo silencio todos los días de tu vida sin pedirte nada. Si esta información te cambió algo hoy, comparte este video con alguien que recalienta arroz o papas todas las semanas sin saber nada de esto. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 5 hábitos tenías sin saberlo, porque esa conversación es exactamente la que puede marcar un